Muy buenos días, queridos estudiantes del tercer grado. El día de hoy trabajaremos los conectores lógicos en el curso de razonamiento verbal. Mis alumnos, antes de iniciar, los invito a escribir presente para su respectiva asistencia. A ver, chicos, todos, por favor, todos, solo una vez. Muy bien, alumnos, entonces iniciamos. A ver, chicos, vamos a observar la siguiente imagen, ¿ya? Con el siguiente texto. A ver, chicos, observemos todos detenidamente. ¿Qué tenemos? Ensalada de frutas, dice, ¿cierto? Entonces, por un lado tenemos los ingredientes, ¿verdad? Y por último, tenemos la preparación. Muy bien. Entonces, chicos, observemos. Dentro de los ingredientes de esta ensalada de frutas, tenemos las fresas, la manzana, el plátano, el melón, el mango, la mandarina, el yogur de cualquier sabor, la leche condensada, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí. Una vez que nosotros tenemos los ingredientes, tenemos la preparación, ¿cierto? A ver, el cual les pido que observemos detenidamente, las letras que están en color rojito. ¿Ah? Es la palabra primero, después, por último. Ok. Ahora, dentro de la preparación, tenemos primero, se colocan las frutas en un recipiente y se mezclan. Después, se agrega el yogur. Por último, se le rocea la leche condensada, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la preparación de esta ensalada de frutas. Nos dice, las palabras que están resaltadas, o sea, primero, después, por último, de color rojo, están expresando una secuencia, ¿verdad? Porque yo primero no voy a escribir por último, después, primero, no. Es una secuencia que mayormente también lo utilizamos en lo que es en la preparación, ¿cierto? En la preparación de diferentes recetas. En este caso, lo estamos utilizando para preparar una ensalada de frutas, ¿cierto? Primero, después, por último. Chicos, estas letras que están resaltadas de color rojo, podemos decir que también son conectores lógicos, ¿verdad? Y ahora sí vamos a conocer nuestro tema, qué son los conectores lógicos y también las clases de conectores lógicos, que no solamente hay una, vamos a ver que hay más de un conector lógico. A ver, chicos, cuando hablamos de conectores lógicos, ¿qué nos dice? Son palabras que expresan una relación de conexión entre las ideas de un texto. A ver, nos dice, son palabras que expresan una relación de conexión entre las ideas de un texto. Los conectores pueden ser, hay muchos conectores, alumnos, pero solamente vamos a estudiar el día de hoy algunos, ¿ya? Los que más son utilizados de acuerdo también a nuestro grado, ¿ok? Tenemos, en cambio, pero, por eso, primero, en consecuencia, después, a continuación, sin embargo, no obstante, además, también, etcétera, ¿cierto? Hay muchos los conectores. Pero estos conectores, a ver, chicos, estos conectores se clasifican en diferentes. Vamos a ver primero en cuántos conectores se clasifican. A ver, acá, clases de conectores, alumnos.
tenemos los conectores según la idea que den, se clasifican en adición, oposición, consecuencia y secuencia. Vamos a ver solamente el día de hoy 4 conectores. Adición, oposición, consecuencia, ¿ya? Secuencia. Muy bien. Entonces, vamos ahora sí a ver cuáles son los conectores de adición. A ver, chicos, ¿qué nos dicen los conectores de adición? Son los que dan la idea de adición o agregado. ¿Cuáles son estos conectores? Y también, además, más y aún. Hay más conectores de adición, pero solamente vamos a ver los que estoy mencionando. ¿Ya? Ejemplo, hoy compré chompas y pantalones. En este caso, el conector I es un conector de adición, ¿cierto? Nos está dando una idea de adición. Este conector I es el conector. Este conector es la palabra, ¿cierto? Este conector es el que une las palabras chompas, pantalones. ¿Qué pasaría si nosotros no escribiéramos el conector I? No va a tener sentido tampoco la oración, ¿verdad? Hoy compré chompas y pantalones. De repente alguien me dice, mi, solamente ese ejemplo de conector. Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, yo podría decir, ayer comí arroz con pollo y ceviche, ¿no? Entonces estoy empleando en esta oración este tipo de conector, ¿cierto? Entonces ahí hablamos de conector de adición. También podemos mencionar el conector también, ¿verdad? De repente, supimos que venías, también que piensas quedarte. Estoy utilizando también este conector también. Y así sucesivamente. Ahora, con el conector oposición. En oposición son los que expresan oposición de ideas. ¿Por qué oposición de ideas, alumnos? ¿No? Siempre para el conector de oposición vamos a emplear el conector en cambio, pero, sin embargo, es nada más, ¿ya? En cambio, pero, sin embargo. Ejemplo, bajé mi cuaderno, pero no cumplí con la tarea. O sea, siempre vamos a encontrar una oposición, un pero, un en cambio o un sin embargo, ¿no? Entonces, también aquí tenemos el conector pero, que es un conector de oposición. Asimismo, también tenemos en cambio y sin embargo. Ya esto lo vamos a ver, chicos, con los ejercicios que vamos a trabajar con los ejemplos. ¿Ya? En el conector de consecuencia son los que expresan una causa y su consecuencia. Por supuesto, chicos, que cuando vamos a reconocer o a escribir un conector de consecuencia, siempre va a expresar una causa o una consecuencia de la causa, ¿cierto? Por lo tanto, eso, así que tenemos el siguiente ejemplo. Se puso a dieta, por eso bajó de peso, ¿no? En este caso, hay una causa y también una consecuencia, ¿cierto? Se puso a dieta, por eso bajó de peso, ¿no? Siempre va a haber un por eso o por lo tanto, o así que. Por último, tenemos el conector de secuencia, son los que dan idea de secuencia. Después, antes, luego, primero, ¿no? Es lo que veíamos anteriormente en la receta, ¿se recuerdan? ¿No? Comeré mi postre, después me lavaré los dientes, o sea, va a haber una secuencia, ¿cierto? No voy a decir primero, me lavaré los dientes, después comeré mi postre, no tendría sentido. Eso se llama conectores de secuencia. Dime, Jesús.
En esas que dicen oposición, consecuencia, secuencia, consecuencia, eso tiene su... ¿Cómo es? Pueden tener bastante de esos, de conectores, o cada uno lleva su conector. Cada uno, a ver chicos, explico. Todos los que yo he mencionado son clases de conectores, ¿cierto? Las diferentes clases de conectores. Y cada clase tiene sus conectores. Así podría decir que los conectores de adición, los que vamos a trabajar, son y también, además, más y aún. Todos ellos, claro que hay muchos más, pero solamente vamos a trabajar con los que estamos mencionando, nada más. ¿Ah? En este caso son la adición y también, además, más aún. Eso es lo importante que ustedes tienen que aprender, nada más. En oposición son los que expresan oposición de ideas, en cambio, pero sin embargo. En el conector de oposición vamos a trabajar con estos tres conectores. En los conectores de consecuencia, solamente vamos a trabajar, por lo tanto, por eso, así que. En los de secuencia, ¿no? Vamos a trabajar después, antes y luego. Es muy importante que nosotros podamos entender, chicos, y comprender más que todo cuáles son los conectores y a qué pertenecen. Por ejemplo, si yo les pregunto, el conector luego, ¿a qué clase de conector pertenece? Al conector de secuencia. Ahí está. ¿No? El conector, sin embargo, ¿a qué clase de conector pertenece? Al conector de oposición, ¿no? De repente les digo, el conector, por lo tanto, ¿a qué clase de conector pertenece? Al conector de consecuencia. Tenemos que ver bien a qué clase pertenece cada tipo de conector. Y más aún cuando nosotros vayamos a completar el tipo de conector de acuerdo al sentido de la oración, ¿no? Por ejemplo, el conector I. ¿A qué clase de conector pertenece? Al conector de adición. Tanto y también, además, más aún, ¿no? Entonces, eso es muy importante que nosotros lo dominemos y lo tenemos que estudiar para poder saber a qué clase de conector pertenece. Dime, Jesús Valerio. Miss, yo no entendí de la secuencia. Secuencias son los que dan idea de secuencia, hijo. Por ejemplo, si tú cuando realizamos, por ejemplo, la receta que vimos como ejemplo al inicio, ¿no? Nos dice su mismo nombre, lo dice, secuencia. Pero tú realizas en este caso una oración, como el ejemplo que está ahí, dice, comeré mi postre, después me lavaré los dientes. Estoy utilizando la palabra conector después, ¿cierto? Porque hay una secuencia. O de repente tú dices, me baño, luego me cambio, ¿no? Primero no te vas a cambiar y después te vas a bañar. Entonces hay una secuencia, ¿no? Así también lo dices, ejemplo, una oración con el conector luego, ¿no? Escucharé la clase, luego haré mi tarea o haré mi examen. Entonces, primero vas a escuchar que la clase, luego realizarás tu examen, tu tarea, ¿no? Entonces, ellos nos referimos cuando hablamos de un conector de secuencia. ¿Ok, Jesús? Ya. A ver, dime, Ana Yelsi. Gracias. Ok. Ana Yelsi, lo vamos a entender un poco mejor con los ejercicios que vamos a trabajar. No se preocupen. No se encuentran a Yelsi. Bueno, continuamos. A ver, chicos. Practicamos. ¿Qué nos dice? Completa las oraciones con los conectores del recuadro. A ver, si ustedes observan, ¿no?
en esta parte, los conectores del recuadro, tenemos pero, además, por lo tanto. Solo nos pide que completemos, ¿no? En este caso, con el conector según el sentido de la oración. Pero si nosotros observamos las oraciones, ¿verdad? Tenemos la primera oración. Jugaré tenis, fútbol, y aquí tenemos que completar con el tipo de conector que se nos presenta en este momento, ¿no? Entonces, jugaré vóley. Entonces tenemos que completarlo. Donde está la línea, tenemos que completar este tipo de conector, ¿cierto? Y también vayamos también viendo a qué clase de conector pertenece en este caso, ¿cierto? Observemos la oración. A ver, empezamos a ver Sayuri Poclin. ¿Con qué conector completaría la primera oración? Buenos días, Miss. Buenos días. Ahí sí. Ahí completaría con jugaré tenis, fútbol, además jugaré vóley. Muy bien. Entonces, jugaré tenis, fútbol, además jugaré vóley. ¿Te acuerdas, Sayuri, el conector además, a qué clase de conector pertenece? Sayuri. Además pertenece a la... ¿A qué tipo de conector? Adición. Correcto. A ver, chicos, entonces tenemos que el conector además pertenece al conector de adición. ¿Ya, chicos? Entonces jugaré tenis, fútbol, además jugaré vóley. Dime, Ana Jessie, la segunda oración. Ya, Miss, hola, Miss, buenos días. Buenos días, hijita. ¿Cuál, Miss, la 3 o la dos. segunda? La segunda. Léela, por favor, primero. Ya, dice, practicamos todo el día, no lograron ganar. Practicaron no es practicamos. Practicaron todo el día, no lograron ganar. ¿Con qué tipo de conector estamos trabajando? Pero, esa palabrita pero. Además o por lo tanto. A ver, ¿con cuál de ellos? Practicaron todo el día, pero no lograron ganar. Claro, en este caso, ¿se dan cuenta, alumnos? Estamos hablando de qué tipo de conector, hija. ¿Te acuerdas? Esa palabrita pero, ¿a qué tipo de conector pertenece? ¿A qué clase? Pertenecía a la adición. No. Adición es y también además, ¿no? En la primera oración sí hablamos del conector además que pertenece al conector de adición. Acá estamos hablando de otro tipo de conector. Dime. El pero, ya me acordé que pertenecía a oposición. Claro. Muy bien, Ana Jessie. Pero pertenece a la clase de oposición. Hay una oposición. Mira, basta con que digamos pero. Practicamos todo el día, pero no lograron ganar. O sea, siempre hay un pero, ¿no? De repente decimos, estudié mucho, pero saqué 10, ¿no? Pero obtuve 10, obtuve 14, obtuve 15. Siempre hay un pero, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de los conectores de oposición. Muy bien. Y la número 3, Camila Bustamante. A ver. Contestaron todas las preguntas, sacaron buenas notas. Ya, muy bien. Contestaron todas las preguntas. ¿Con qué conector completamos? Contestaron todas las preguntas, por lo tanto, sacaron buenas notas. Por lo tanto, sacaron buenas notas. A ver, ¿a qué tipo o clase de conector pertenece? A consecuencia.
consecuencia. A ver, vamos a verificar entonces. Y por lo tanto, es un conector de consecuencia. A ver, chicos, miren, observemos. A ver, correcto, ¿no? Aquí tenemos, miren, observen. Tenemos que, por lo tanto, es un conector de consecuencia. Después vimos a la palabra y, también, ¿no? El conector y, que es un conector de adición, ustedes podrán observar. Y también vimos el siguiente conector, ¿cuál fue? El anterior. Además, fue hasta ahí, además es adición. Y también pero, ¿no? Que también vimos, que también es oposición. Ustedes podrán observar, ahí está. Muy bien. Chicos, por eso es muy importante aprenderlo. Muy bien, entonces aquí ya en esta parte culminamos completando estas oraciones. Vamos con el ejercicio número 2. A ver, ¿qué nos dice? Escribe un ejemplo con cada conector que te piden. A ver, aquí tenemos un ejemplo con el conector también, ¿no? Nos dice, ayer salí a comprar mis útiles escolares, mi uniforme y también el buzo escolar. Como ustedes podrán observar, en este conector también, ¿no? Aquí está. Ahí estoy cumpliendo con el conector también, ¿verdad? Muy bien. A ver, chicos, recuerden que el conector también es un conector de adición. Ahora, nos piden una oración con el conector pero, ¿ya? Y recordemos a qué clase de conector pertenece. Pero, a ver, ya hemos trabajado también con este conector. A ver qué nos dice Jesús Alcántara. Ya mis, ¿me escucha? Hijito, te escucho. Ya mis. Traje mis cuadernos, pero no cumplí con la tarea. Muy bien. Claro. ¿A qué clase de conector pertenece? ¿Te acuerdas? Mis. ¿Te acuerdas, hijo, a qué clase de conector pertenece, pero? Ok, mis, ya, espera, mis. Me estoy acordando. A ver, cuando decíamos que hay una Mis, es oposición. oposición, pero, ¿cierto? Muy bien. Continuamos con el ejercicio 6. ¿Qué nos dice? Después, con él tenemos que hacer una oración, ¿no? Con esta clase de conector. Entonces tenemos, a ver, vamos con, a ver, con Aileen Chávez. A ver, Aileen Chávez. Listo, mis. Espera, mis. Espera. Ya, mis, el que... Conector con después. Con después, un conector con después. A ver. A ver, vamos pensando. Ayer comí una torta y después me tomé mi leche. Ya, a ver, otro después. A ver qué nos dice Sayumi. Otra después, que utilicemos el conector después. A ver. Ayer comí. A ver, vamos pensando, todos chicos, vamos pensando una oración. Tengo que hacer una oración. Claro. ¿Qué lleve este conector? Después, Primero como mi almuerzo y después el postre. Claro. Primero almorcé o comeré el almuerzo, después postre, ¿cierto? Muy bien. Otra oración. A ver, con este conector después.
A ver qué nos dice Mila Bustamante. A ver. Ensucié mi polo, después mi mamá me lo lavó. Ya, ok. Muy bien. Así como el conector después, ¿no? Podemos obtener muchas más oraciones, ¿verdad? Con esta clase de conector. Muy bien. A ver, el conector después, ¿quién me dice a qué clase pertenece? ¿Este conector a qué clase pertenece? A ver, Sayuri. Secuencia. De secuencia, ¿cierto? ¿Recuerdan? Primero, luego, después, ¿no? Muy bien. Ahora, el conector, una oración con el conector, por eso. A ver, ¿a qué clase pertenecerá este tipo de conector? A ver, Britney. Sí, Miss. Buenos días. Buen día. Miss, ¿cuál? 6 o 7. La 7, por eso. Por eso es el conector consecuencia, Miss. ¿Perdón? En la 7 donde dice por eso, Miss, le hago así como hizo compañeros. Claro, tienes que realizar una oración con este tipo de conector. Miss, puede ser, por eso siempre voy a salir. A ver, Miss, déjame ver. A ver, ¿más quién me puede decir? Aparte de... Miss, yo soy una. A ver, dime, Ana Yelsi. Yo sí sé una. Vamos a escuchar a Ana Yelsi. A El ver. otro que me acuerdo es, se puso a dieta, por eso bajó de peso. Claro, ese es un ejemplo, ¿verdad? Ese es el ejemplo que yo lo hice antes de iniciar las clases, ¿no? En la clase cuando estaba explicando las clases de conectores. Hay otra parte de eso. Otro. Y yo sé uno. Yumi. A ver, vamos por partes, ¿ya? Yo sé uno. A ver, dime, Luana. Ayer estudié toda la noche, por eso sacaré buena nota. Muy bien. Correcto, muy bien. A ver, dime, ¿quién más me levantó por ahí la manito? Sayuri. A ver, Jesús Valerio. Jesús. Miss, buenos días. Buenos días, hijito. Jesús Valerio, te escucho, hijo. Miss, yo voy a crear una oración por eso. Por eso todos los días debemos utilizar las mascarillas. A ver, ¿puedes volver a repetir? Por eso todos los días debemos usar las mascarillas. A ver, pero ahí el conector, ¿con quién lo estás enlazando? En el conector, por eso, tiene que estar en el centro. Ahí lo estás haciendo al inicio. A ver, dime, Sayumi. Ayer comí muchos caramelos, por eso me enfermé. Claro, se enfermó, le dolió el estómago, ¿verdad? Muy bien, entonces ahí estamos trabajando con el conector por eso. Bien, chicos, vamos a continuar en nuestra segunda reunión.